amigas, bienvenidos de vuelta a 20 horas 40 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Estamos aquí arrancando este segundo bloquecito de Fuera de Fase en la nave de la Vorterix. www.vorterixsantarosa.com, www.twitch.tv/Vorterix Santa Rosa y en la capital pampeana la 96.7. Esto que se llama Fuera de Fase, que con tanto amor y que con tanto cariño hacemos. Y le vamos a dar la bienvenida en nuestro... Podemos decir que los miércoles son nuestro programa de... ¿Invitados? Exactamente, claro. Traer invitados. Es como la única, sí, el único requisito. Les vamos a dar la bienvenida a Mónica Molina y a Paloma Galmez, que son quienes llevan adelante el protocolo de violencia de género dentro de nuestra queridísima Universidad Nacional de La Pampa. Y las tenemos aquí en Fuera de Fase para charlar un rato con nosotros. Mónica, Paloma, bienvenidas las dos. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Vamos a por ahí, sobre todo por una cuestión de información, comentar que dentro de la ULPAM funciona el protocolo ante situaciones de violencia, acoso sexual y discriminación por razones de género. Particularmente yo estoy coordinando el programa de género, que es otra área, digamos, y si bien articulamos con el dispositivo, digo esto para que no se confundan, y Paloma sí está, ella es instructora, digamos, en las audiencias, en apoyo al protocolo. O sea, Paloma, abogada. Exacto, claro. Y un poco más en el sector más de ejecución, digamos, entiendo, ¿no? Del protocolo. Exactamente, encargada de llevar adelante todo lo que son las investigaciones una vez que se reciben las denuncias. Bien. Interesante lo que decís, Mónica, recién, porque, por lo que entiendo, evidentemente hay un ente que controla el propio protocolo, que era algo que cuando hablábamos con Reinaldo, con mi compañero acá de programa, yo decía, bueno, sí, existe el protocolo, está... ¿Quién regula? ¿Cuál es o es un ente autárquico el protocolo en sí mismo? Digo. Sí. ¿Cómo funciona eso dentro de la universidad? Exactamente. El protocolo tiene su autonomía. ¿Por qué? Porque de alguna manera depende más que nada o está en vínculo con la Secretaría de Asuntos Institucionales del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa. Es decir, del máximo gobierno, de la máxima autoridad que tiene la universidad. El programa de género es un programa que articula, en todo caso, acciones para, en favor, ¿no?, de disminuir las violencias, y articula con el protocolo. Pero el protocolo en sí, que Pablo puede referirse a cómo está conformado, como para que se entienda, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de este dispositivo en la ULPAM. El protocolo cuenta con dos referentas que le decimos, una abogada y una psicóloga, que hacen toda la primer parte de escucha, acompañamiento y asesoramiento de las víctimas. Y después tiene una comisión de intervención que está formada por 11 personas que representan diferentes claustros y diferentes programas de la universidad. Y son quienes llevan adelante todo lo que tiene que ver con la dirección de ese procedimiento de investigación que se inicia a partir de una denuncia. Bien. Son como quienes ordenan, ¿no?, si se quiere, el proceso, y quienes lo dirigen deciden qué pruebas sí, qué pruebas no. Es el órgano principal del protocolo en cuanto a la ejecución del mismo. Bien. ¿Y cuál es la importancia que tiene que se haya aprobado este protocolo? ¿En qué situaciones, por ejemplo, se puede utilizar? El protocolo acciona frente a todas las situaciones de violencia, acoso sexual y discriminación de la universidad que se den ya sea dentro de la universidad o por fuera, pero que estén vinculadas con la universidad. Por ejemplo, algún viaje de estudio, una pasantía, algún evento, todo lo que tenga que ver con la relación de empleo, por ejemplo, con la universidad, una relación contractual o de educación, los mismos estudiantes, siempre que esté vinculado con eso se va a poder aplicar. Por ejemplo, en la pandemia, en las cursadas virtuales, o si se juntaban a hacer algún trabajo práctico, bueno, el protocolo también tiene alcance frente a esas situaciones. ¿Y cómo funciona, digamos? Si se quiere activar, tuviste una situación X, ¿cómo se accede? ¿A quién se tiene que ir? A las referentas. La abogada y la psicóloga tienen un teléfono disponible todos los días de la semana. Van a ver en la universidad que está llena de manitos por todos lados y de unos puntos violetas bien grandes con QRs adentro. Eso te permite acceder rápidamente a los teléfonos de las dos referentas
y ellas ahí lo que inician es con el acompañamiento y si la persona quiere denunciar, la ayudan en la elaboración de esa denuncia. Estamos hablando, siempre de situaciones que vinculan la violencia, la discriminación y el acoso sexual por razones de género, ¿no? No es cualquier tipo de violencia, que esto es importante, porque ya nuestra universidad en distintas resoluciones ha avanzado en esto de poner freno, disminuir, trabajar la perspectiva de género y por ende disminuir cualquier situación de violencia que se dé en este contexto, en esto que decía Paloma, ¿no? Y este protocolo tiene alcance a ya sean autoridades, claustro docente, claustro estudiantil, claustro no docente, como así también terceros que se vinculan con la universidad a través de una cuestión contractual, por ejemplo, proveedores, ¿no? de la universidad. Bueno, ahí está bueno, ¿no? Porque en cierta medida hay no sé si es un escape, pero sí es una contención un poco por fuera del marco de la universidad. Nosotros la semana pasada, la anterior debería decir, con el caso de la chica Camila de lo de Córdoba, a nosotros se nos prende la lámpara con una situación que es, bueno, ¿qué pasa con las personas que son estudiantes, profesores, empleados de la universidad, que forman parte de la universidad como cuerpo, como ente, pero que viven una situación de violencia o que sufren una situación de violencia con una persona que no tiene nada que ver con la universidad? Por ejemplo, yo te pongo ejemplo a vos, Meli. Vos sos estudiante de la universidad y tu pareja, que no es ni estudiante de la universidad, ni es ni proveedor, ni empleado de la universidad, no tiene nada que ver. Vos sufrís una situación de violencia de género. En el caso de Meli, ¿hay una contemplación dentro del protocolo para decir, bueno, a pesar de que es un tema que nace por fuera de la universidad o que sucede por fuera de la universidad, podemos accionar como ente o como mecanismo para darle un respaldo a ella? ¿Cómo funcionaría en ese caso? En ese caso, las referentas van a hacer el asesoramiento correspondiente de a dónde hay que ir a denunciar esa situación por fuera de la universidad, porque no hay un vínculo. Ahora bien, sí que hay una repercusión y que las consecuencias se pueden ver claramente en el estudio, en el trabajo. Sí, totalmente. Cuando una persona sufre una situación de violencia de género, está atravesada y no es que va a la universidad y puede dejar por fuera lo que le está pasando. Entonces sí hay un acompañamiento, tal vez del protocolo por parte de las referentas, pero de otros espacios de la universidad que sí tienen vínculo con salud mental. Las referentas te van a poder asesorar de otras instituciones que cuenta nuestra provincia, pero sí hay un acompañamiento, digamos, porque hay una afectación concreta que se va a poder ver seguramente en el ámbito de la universidad. Y muchas veces lo que sucede es que abandonan las carreras o terminan teniendo algunas afectaciones en sus trabajos, con lo cual la universidad no puede mirar para otro lado y sí tiene forma de acompañar, no de activar el protocolo, digamos, no es que se va a hacer una denuncia que va a tramitar dentro de la universidad, pero sí de acompañar a la persona que está en esa situación. O sea, sería distinto si en el ejemplo siguiendo con el ejemplo de Camila, ella sufre una situación de violencia de un compañero, claro, o de un docente, o de un no docente, o de un proveedor X de la universidad. Bien. Mismo al revés, ¿no? Si la persona, el varón que acosa, está dentro de la universidad, pero acosa a alguien por afuera, tampoco entraría dentro de los límites del protocolo, tengo entendido, ¿no? Claro, no entraría. Hay una situación que me desprende de todo esto, que es los famosos casos donde quizás la violencia, esto lo hemos hablado muchas veces en el programa, inclusive en temporadas anteriores, en otros bloques de cuestiones de género y demás, cuando la violencia tal vez no es tan explícita, todavía no está tan avanzada, los vínculos no están tan desarrollados, y aún así la persona elige ir a esto que vos mencionás, ¿no? Las referentes, es decir, ir a hablar, ir a decir, che, a mí hubo esta situación. Entiendo que tampoco sería criterioso medir con qué severidad se va a llevar adelante, decir, bueno, de vuelta,
ya hay que activar el protocolo, hay que esperar. ¿Cómo es en la mayoría de los casos generalmente? ¿Qué termina sucediendo con la activación del protocolo? La activación del protocolo siempre va a depender de la voluntad de la persona que está viviendo la situación. Bien. Contactar a las referentas no implica hacer una denuncia ante el protocolo. Claro. Podés recibir el asesoramiento, el acompañamiento y no hacer una denuncia. Eso va a quedar en la voluntad de la persona y también en la recomendación de las referentas, si hay efectivamente una situación a denunciar o no. Siempre lo que decimos es, si estás en la universidad o en un contexto que tenga que ver con la universidad y te sentís incómoda, sentís que con una persona ya no estás pudiendo compartir el aula o perdiste las ganas de ir a la universidad porque sentís que hay una persona que te está haciendo sentir mal en ese espacio, que contacten a las referentas porque son 2 personas capacitadas en esto que van a poder ayudar a esa persona a visualizar si lo que está sufriendo efectivamente es una situación de violencia o no. Hay muchos tipos de violencia, muchas formas, no siempre es las violencias que se suelen ver más mediáticamente hablando, y en la universidad hay violencias también específicas por el contexto. Entonces, por eso es importante que puedan acceder a las referentas porque son quienes van a ayudar, ¿no?, a poder ver con más claridad esta situación. ¿Podés hablar un segundito de eso de las violencias específicas por el contexto? Me parece interesante, porque digo, de vuelta a lo que mencionábamos recién, los golpes, la violencia verbal, ni hablar la violencia sexual, eso es como lo más visible, o lo que de vuelta se traduce más en los medios, pero entiendo que hay cosas más chiquitas, más estructurales, más sutiles. Más micromachismos, quizás. Me gustaría que hables un poquito de eso, Paloma, si puede ser. Bueno, la universidad, el aula específicamente, es un contexto bastante particular, ¿no? Donde primero hay una relación de jerarquía para con el docente, por más ameno que pueda ser el trato, hay una persona que te está evaluando permanentemente y de quien depende, ¿no?, que vos pases o no esa materia. Y con tus propios compañeros, ¿no? Hay una cuestión de que estás en el aula, que estás muchas horas, que a veces uno no piensa que va a estar tantas horas cursando y compartiendo tiempo con gente que tal vez no conoce. Y hay momentos específicos, hay más tiempo para las miradas, hay muchos comentarios que se hacen en contextos de evaluación de clases, de ejemplos, que son comentarios machistas que discriminan y que pueden hacer sentir mal a las alumnas, a las estudiantes. Entonces, ahí es importante tener, ¿no?, esta sensibilidad para con las violencias, porque es cierto que si bien por fuera también hay muchas formas de violencia y no solo está la física o la sexual, que tal vez son las que más se escuchan, en la universidad hay muchas que se pueden confundir con esto de el compartir tanto tiempo, el estar en una evaluación, el pasar al frente y que tus propios compañeros puedan preguntarte, entonces cuál es la intención de esa pregunta, cómo se hace, los chistes, los comentarios. Hay un ámbito que se presta, ¿no?, para estas cuestiones más sutiles, que por eso es que decimos que hay que acceder a las referentas cuando estás viendo que algo te pasa en el aula que no te sentías así al principio, ¿no? ¿Y hay un tipo de violencia que es muy, muy actual en estos momentos, que es un territorio cuasi natural de esta generación de estudiantes, que tiene que ver con la violencia digital, ¿no? Lo que transcurre por las redes, por los WhatsApp y demás? Esto es una cuestión a tener en cuenta, que hace un tiempo atrás vos no tenías tanto esta cuestión de quién te está acosando por el celu y demás, y es un aspecto a tener en cuenta, porque bueno, es un territorio que atraviesa totalmente al estudiante, a las estudiantes de hoy en día. Una persona que está continuamente acosando a otra, a un estudiante, es muy probable que se retire de ese territorio natural, entre comillas natural, que es el ámbito digital, digamos. Hoy por hoy se trabaja, se estudia todo a través de un teléfono también, ¿no? Exacto. Digo, más allá de la presencialidad. Sí, por supuesto. Y es un aspecto muy importante a tener en cuenta por lo que ocurre con difundir no solo comentarios, sino también imágenes y demás, que pueden justamente provocar una situación donde la persona, donde la estudiante, en general son mujeres, las afectadas, terminan desistiendo de las clases, ¿no? Y es muy grave eso. Claro. El protocolo se está implementando desde 2017, ¿no? Así ¿Correcto? es, sí. ¿Cuántas veces se ha activado? ¿Con qué resultados? ¿Se han detectado situaciones? ¿Y qué se puede hacer? ¿Se expulsa? ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Qué se hace? Cuando ya está avanzado, ya se hizo la denuncia.
y los pasos a seguir. Hasta el día de hoy hay 25 casos. Por casos me refiero a expedientes que han tramitado. Y que son denuncias. Cuando se habla de expedientes tramitados, quiere decir que se elevó denuncia. Sí, no. ¿En 7 años? ¿25 casos? Sí, en 2017 se sanciona la norma, el protocolo se empieza a activar más a partir del 2018, se ha visto un aumento de los casos en el último tiempo. Ok, perfecto. También es más conocido hoy en día, entonces bueno, eso también genera tal vez un aumento de los casos. Y después, respecto a las sanciones, el protocolo prevé sanciones que son específicas para cada claustro. Por ejemplo, a los docentes puede llegar desde un apercibimiento escrito hasta una cesantía del docente, y en los estudiantes está el apercibimiento escrito y una suspensión a rendir 2 mesas de examen. Que bueno, a veces acá hay una cuestión que lo aclaro antes de que me lo pregunten. Bueno, ese es el máximo que tiene. Bueno, el protocolo es un protocolo pensado para un contexto educativo en una institución que tiene siempre el objetivo de visibilizar y enseñar y sensibilizar también a la persona que ejerció la violencia sobre esta problemática, sobre los hechos, darle un espacio de reflexión, de que lo pueda repensar, más allá del resultado que eso pueda llegar a tener. Y toda sanción siempre tiene que ir acompañada de una prescripción pedagógica que tienda a esto, ¿no? A darle a la persona que ejerció la violencia ese espacio para que la repiense. Bien. Bueno, tuvimos hace, ¿qué fue? 2 meses más o menos, este caso de un profesor que fue suspendido, ¿me equivoco? De la carrera estaba en exactas, naturales y exactas, un profesor de biología que fue suspendido. Sí, habitualmente en el caso, ese caso fue público, esa situación fue pública. Nosotras no nos referimos a los casos en términos de las personas. ¿Por qué? Porque hay algunos principios que son centrales en el protocolo y uno de ellos tiene que ver con la confidencialidad. Aun cuando este caso se hizo público, no fue de parte de ninguna de las personas que intervenimos, ni en el programa de género, que no tiene intervención en el protocolo, ni de las integrantes del protocolo, ni en el caso de Paloma como instrucción. Así que nosotras no nos referimos a los casos en términos de personas. Sí sabemos que salió público, pero bueno, esa, digamos, puede ser ese caso como otro, la máxima situación a la que puede llegar a una cesantía. De hecho, el antecedente que da lugar a la existencia del protocolo tiene que ver con una cesantía de un docente de la universidad, digamos. Digo en términos generales y no personalizar, ¿no? Sí, totalmente. Y sobre todo esto, porque es re importante que esto también lo trabajemos quienes estamos en el campo de la comunicación, porque a veces... las ventajas que puede tener a veces difundir una situación determinada es cuando ya la persona que es víctima agotó las instancias y no queda otra que salir públicamente. Claro. Ahora, hay que tener en cuenta que nuestra sociedad, lamentablemente, todavía tiene mucha resistencia a hablar de la violencia machista y tiene, sobre todo en un abuso anónimo de las redes, a hostigar a quien ha sido víctima de las violencias. Entonces, esto justamente hay que tener mucho cuidado y por eso nosotras no personalizamos, porque esto puede volverse en contra de la víctima, ¿no? Y es un tema muy delicado porque los abordajes de las situaciones de violencia requieren de un cuidado muy particular. A veces la necesidad de la persona está que quiere denunciar públicamente porque está muy mal, pero no sabe que el impacto de vuelta es muy fuerte. Tal vez incluso, por supuesto que queda clarísimo que siempre hay una víctima y un victimario. Quiero arrancar, con lo que voy a decir, quiero arrancar diciendo eso. Pero más allá, no sé si comparten un poco esta postura. Estamos en un momento en la Argentina donde, y en el mundo en general, donde pareciera que todo el tiempo nos estamos queriendo tomar venganza de lo que le pasa a los demás y de lo que nos pasa a nosotros. Entonces, es hasta inclusive... cuando se hacen públicos los casos, y entiendo que, por supuesto, como cualquier denuncia, digamos, no salen públicas todas las denuncias que se hacen constantemente en cualquier fuero, siempre surge esta situación de, bueno,
muchas veces lo hemos hablado con Meli, el tema de la cultura de la cancelación y de repente todo eso. Vuelvo a que está la víctima y está el victimario, y eso es algo que se respeta de manera irrefutable. Pero esta cosa de decir, con saña, el tema del ensañamiento con una persona que sin lugar a dudas es el victimario, pero que alimenta esta cuestión social, que alimenta la cuestión de la violencia en general. Y acá me gustaría linkearlo con algo que es el tema de, por supuesto que prevenir es curar. Sin lugar a dudas la existencia de un protocolo es más que necesaria, pero me gustaría que nos cuenten y que nos relaten qué situaciones de prevención se están dando en la universidad para decir, bueno, esta famosa frase de en vez de enseñarles a las mujeres cómo evitar ser víctimas de violencia, enseñémosles a los victimarios cómo evitar ser victimarios. Claro. Tal cual, está muy bueno. Bueno, mira, varias cuestiones y vamos a ir intercambiando ahí con Palo. Una de las cuestiones centrales y que lo desarrollamos con Paloma desde noviembre del año pasado hasta junio fue puntualmente que todos los claustros de la universidad accedieran a conocer el dispositivo protocolo. ¿Por qué? Porque si vos conocés, vos vas a poder darte cuenta cuando hay situaciones de violencia, primero, si sos docente, para evitar que esto suceda en el aula o en cualquier otro ámbito. No es que el docente solamente se tiene que circunscribir a su programa. Si yo como docente veo que hay un estudiante, hostigando a un estudiante, pues tendré que poder observar esa situación y poder frenarla. No tengo por qué hacerle pasar ningún mal rato ni al estudiante dentro adelante de todo el mundo, pero sí marcar la situación. Y sobre esto es muy importante porque muchos docentes, como estudiantes, como no docentes, no tenían en cuenta el alcance del protocolo. Exacto. Entonces, una de las cuestiones preventivas, y en esto ahora te dejo Palo, es nosotras empezamos a promover lo que se llama Es tu red, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las afectadas por situaciones de violencia son mujeres, y son mujeres estudiantes. Sí, Es tu red es una red de estudiantes que lo que intenta hacer es un puente entre el estudiantado y el dispositivo del protocolo. La idea es que entre pares conozcan el dispositivo y si toman conocimiento de alguna situación, rápidamente le puedan facilitar el teléfono de las referentas y explicarles que existe este dispositivo y cómo acceder a él. Claro, el dispositivo lo activa sí o sí la persona víctima de la situación de violencia de género. No se puede activar por terceras personas, ¿no? Sí. Digo, el profesor, activarlo. Sí, se puede. Si una persona toma conocimiento en la universidad de una situación de violencia, puede comunicarse con las referentas y ponerlas en conocimiento de la situación. Siempre igualmente se va a contactar a la persona víctima y se va a ver cuál es su voluntad. La única forma de que el dispositivo se active y continúe sin la voluntad de la víctima es cuando hay una relación jerárquica con su agresor. Es decir, que su agresor, por ejemplo, es su docente o una autoridad o no docente, está por encima de la persona en cuanto a jerarquía, ¿no? Que sufre la situación. En ese caso sí, el protocolo tiene que investigar la situación por más de que la víctima no quiera, de oficio. Esto de la prevención es fundamental. Con las capacitaciones específicas en protocolo, más de 300 personas conocieron. 320 conocieron el dispositivo en la universidad. Y Es tu red también son un montón de estudiantes, varones, mujeres, muchos de ellos representantes frente a los centros de estudiantes que también conocen el dispositivo, tienen los teléfonos, están en contacto permanente, con lo cual también es hacer un puente, ¿no?, para que lleguen más rápido. Y respecto de esto, también es importante decir que de un agresor puede haber más de una víctima, entonces por eso también es importante trabajar con los agresores, claro, ¿no? Un mismo varón puede violentar a más de una mujer y una mujer solo es una víctima, ¿no? Entonces es importante también que el agresor tenga ¿no?, un espacio de reflexión porque lograr que tome conocimiento y conciencia de las situaciones va a prevenir otras futuras víctimas. Una cosa, me pareció interesante cómo cerraste vos esto que nos permite intercambiar sobre la prevención.
Nosotros vivimos en una sociedad que, aunque parezca un cliché repetirlo hasta el cansancio, se basa en una relación jerárquica, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, ese sistema, esa ideología es el patriarcado y reproduce en todas las instituciones, en toda nuestra sociedad, un modelo jerarquizado de subordinación. Por eso es tan importante que en el ámbito de la universidad tener espacios, bueno, nosotros los trabajamos con Ley Micaela, pero poder promoverlos, porque no hay otra forma que generar esas instancias donde se pueda reflexionar al respecto, ¿no? O sea, desde un lugar no punitivo. Exacto. ¿No? Claro. Y de llegar reflexión. Y llegar antes de que las cosas sucedan, ¿no? Exacto. Porque esa es la importancia Esa es de la la prevención. prevención. Cuando uno activa Exactamente. el dispositivo es porque ya la situación de violencia ocurrió. Les agradecemos muchísimo. Mónica Molina, Paloma Galmes, gracias a las dos Bueno, por haberse pasado a conversar un poco con nosotros y hablar de esto que es el protocolo de violencia de género. ¿Cómo es el nombre completo? ¿Lo tenemos por algún lado? Porque es... Sí. Protocolo ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de la Universidad Nacional de La Pampa. Exactamente. Bueno, Mónica, muchas Paloma, gracias. muchísimas Muchas gracias, gracias a ustedes. a ustedes dos. Nos vamos a ir a una brevísima pausa. Ya está para sumarse con nosotros el señor Damián Ordienco para hacer un poco de esto que es fuera de estado. Esto Hoy se todas llama... mujeres. Por favor. Sí, por Música, supuesto. todas mujeres el día de hoy. Olvídate. Esta versión de Miley Cyrus con el señor Mark Ronson. Esto es Nothing Breaks Like a Heart. Ya venimos.